¿Sabías que un gesto aparentemente inocente en tu cocina puede estar abriendo puertas espirituales que la Biblia condena severamente? Queridos hermanos y hermanas, ¿cuántos de vosotros habéis pasado el salero de mano en mano durante una comida familiar sin siquiera imaginar que este simple acto conlleva un peso espiritual que la Sagrada Escritura ha rechazado desde tiempos antiguos? Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho nunca con tanta claridad, algo que puede estar afectando a vuestra vida espiritual de formas que quizá ni siquiera os hayáis dado cuenta. Hablo de la sal, este elemento que está tan presente en nuestros hogares, en nuestras mesas, en nuestra vida diaria, pero que a lo largo de los siglos ha estado envuelto en una red de creencias y rituales que no tienen nada que ver con lo que Dios realmente ha establecido en su palabra. La Biblia nos enseña en Levítico capítulo 2, versículo 13, que Dios ordenó al pueblo de Israel sazonar todas sus ofrendas con la sal del pacto y que nunca dejara faltar la sal del pacto en sus ofrendas. Esta sal representaba algo sagrado, algo establecido por el propio Dios como símbolo de un compromiso perpetuo entre Él y su pueblo. Pero ¿qué vemos hoy, queridos? Vemos cómo este símbolo divino de la alianza se convierte en objeto de superstición, una razón para el miedo, una razón para rituales vacíos que desvían nuestra confianza del Dios vivo hacia gestos que no tienen fundamento en la palabra. El antagonista aquí no es la sal en sí, sino la superstición que se ha infiltrado en nuestras vidas, que ha entrado en nuestros hogares a través de generaciones, desviando nuestra fe del Creador hacia la criatura, haciéndonos depositar esperanza en prácticas que Dios nunca autorizó. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 a 12, el Señor deja muy claro que no debe haber nadie entre su pueblo que practique la adivinación, ni un adivio, ni un presagio, ni un hechicero, ni nadie que consulte a espíritus, ni un mago, ni quien pregunte por los muertos, porque todo aquel que hace estas cosas es abominación para el Señor. Cuando permitimos que las supersticiones sobre la sal guíen nuestras acciones, cuando tememos pasar un simple objeto de mano en mano porque pensamos que traerá mala suerte o abrirá puertas al mal, estamos, incluso sin darnos cuenta, practicando una forma de presagio que las Escrituras condenan. No confiamos en Dios, sino en un ritual humano, sin base bíblica. Y esta palabra que quiero plantar en tu corazón ahora mismo es alianza. Porque la sal en la Biblia siempre ha tratado sobre la alianza, sobre el compromiso de Dios con nosotros, nunca sobre superstición o miedo. Si estás viendo este vídeo ahora mismo, querido hermano, querida hermana, quiero que dejes en los comentarios una sencilla declaración de fe. Solo escribe, confío en el Señor. Esta frase expresará tu deseo de buscar la verdad bíblica por encima de cualquier tradición humana que hayas aprendido a lo largo de tu vida. Hazlo ahora, porque al declarar tu confianza en el Señor, estás abriendo tu corazón para recibir la revelación que Dios ha preparado para ti en este mensaje. Sé que muchos de vosotros habéis aprendido estas prácticas de vuestras abuelas, de vuestras madres, de seres queridos que nunca quisisteis ofender a Dios ni hacer nada malo. Reconozco esto con todo el amor pastoral de mi corazón. No estoy aquí para juzgar la intención de nadie, y mucho menos para faltar al respeto a la memoria de quienes nos enseñaron con amor, aunque sea de forma equivocada. Lo que quiero hoy es arrojar luz donde hay confusión, separar lo que es tradición familiar de lo que es verdad bíblica, porque hay una gran diferencia entre honrar a nuestros padres y abuelos y perpetuar prácticas que la palabra de Dios no apoya. A menudo, por amor y respeto, acabamos llevando creencias que se han transmitido de generación en generación sin cuestionar nunca si tienen fundamento en las Sagradas Escrituras. Pero, queridos míos, la verdad es que no todo lo que heredamos de nuestros antepasados
proviene de Dios. Y necesitamos tener el valor y la humildad para permitir que la palabra sea nuestra única referencia. Hoy voy a revelaros lo que la Biblia realmente enseña sobre la sal, sobre la superstición y sobre la verdadera protección espiritual que solo proviene de Dios. Te mostraré que hay una gran diferencia entre lo que el Señor ha establecido como sagrado y lo que el hombre, con el tiempo, ha distorsionado y convertido en causa de miedo. En Números, capítulo 18, versículo 19, la palabra nos dice que todas las ofrendas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al Señor se dan como una porción perpetua de derecho, como un pacto perpetuo de sal ante el Señor. Mira la belleza de esta revelación. El pacto de la sal era perpetuo, era eterno, era un compromiso que nunca se rompería. La sal allí no era un amuleto, no era un objeto de suerte o azar, sino un poderoso símbolo de la fidelidad de Dios, de su promesa inquebrantable de estar con nosotros para siempre. Esta es la verdad que debe reemplazar el miedo y la superstición que has llevado durante años. Y aquí vuelvo a Levítico 2:13, ahora con una nueva mirada de esperanza. Cuando Dios ordenó que la sal estuviera presente en todas las ofrendas, estaba estableciendo una señal visible de su pacto con nosotros. Él decía que así como la sal conserva, así como la sal no se corrompe, así también su promesa para vosotros es incorruptible, eterno, inquebrantable. No hay nada malo ni peligroso en la sal en sí, queridos. El problema surge cuando dejamos que las tradiciones humanas nos alejen de esta gloriosa verdad y nos asustamos de un elemento que Dios creó y santificó para sus fines sagrados. Hoy quiero compartir con vosotros enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual de una manera que quizá ni siquiera imagináis. Las palabras que comparto no son mías, sino que surgen del corazón del Evangelio, de la palabra eterna de Dios, que nunca cambia, que cruza generaciones y que sigue viva y eficaz para iluminar nuestros desafíos diarios. En cada reflexión que haremos juntos, quiero ayudaros a comprender mejor la voluntad de Dios, a caminar con más propósito, con más paz, con más confianza en el Señor que nunca abandona la suya. No estás aquí por casualidad, hermano, hermana. Dios ha preparado este encuentro entre nosotros para que finalmente puedas comprender verdades que liberan, que sanan, que restauran lo que el enemigo intentó robar mediante la confusión y el miedo. Mientras caminamos juntos por estas palabras que te ofrezco, verás que no solo son enseñanzas teológicas alejadas de tu realidad, sino luz directa para tu alma. Una respuesta a dudas que quizá llevas años sin saber a quién preguntar. Lo que llega a tus oídos hoy puede ser justo lo que tu corazón tanto buscaba en silencio. Esa palabra que necesitabas oír para liberarte por fin de una prisión invisible que te mantenía atrapado en el miedo, la ansiedad, la preocupación por gestos cotidianos que deberían ser simples, pero que se convirtieron en fuente de angustia. Y al final de esta meditación haremos una reflexión especial, un momento de gracia en el que te guiaré en una oración poderosa que fortalecerá tu fe y renovará tu camino con Dios de una manera que nunca antes habías experimentado. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo muy importante, y no solo como creador de contenido, sino como servidor de Dios, que quiere que este mensaje llegue al mayor número posible de personas que necesitan escuchar esta verdad liberadora. Si sientes que Dios te está hablando a través de esta palabra, si algo en tu corazón ya ha empezado a moverse, por favor, deja tu me gusta en este video. Este gusto es más que un clic, es un compromiso para buscar la verdad bíblica por encima de las tradiciones humanas. Es una declaración de que quieres saber más sobre los caminos del Señor.
Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora y activa la campana de notificación, porque al hacerlo, permites que Dios siga llegando a ti con enseñanzas que fortalecerán tu fe, que te protegerán del engaño y te guiarán hacia toda verdad. No solo te suscribes a un canal, te estás convirtiendo en un instrumento de Dios para que este mensaje llegue a más vidas, a más familias que necesitan urgentemente esta liberación. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser para tu alma la respuesta que tanto has esperado del Señor. He enseñado durante décadas de ministerio que a menudo es en los pequeños detalles donde Dios transforma nuestro camino espiritual, que es en las cosas que consideramos insignificantes, donde el enemigo logra establecer fortalezas en nuestra mente y corazón. Por esta razón, os invito a permanecer conmigo hasta el último momento de esta palabra. No dejes que la prisa del día, las distracciones a tu alrededor, te roben lo que Dios ha preparado específicamente para ti en este momento. Al final, oraremos juntos una oración de liberación y entregaremos nuestros corazones al Padre. Y este puede ser exactamente el momento en que todo empiece a cambiar para ti, cuando las cadenas de generaciones se rompan y entres en una nueva dimensión de libertad espiritual. Ahora necesito que comprendáis todo el contexto bíblico sobre la sal, porque sin esta base sólida de las Escrituras, seguiremos siendo vulnerables a las distorsiones que el tiempo y la cultura humana han creado. Cuando abrimos la palabra de Dios y buscamos entender lo que realmente enseña sobre la sal, descubrimos algo maravilloso. La sal en la Biblia siempre aparece, sin excepción, como símbolo de pacto, preservación y purificación. Nunca, en ningún momento de las Sagradas Escrituras, encontrarás que la sal se use como objeto de superstición, como motivo de miedo o como elemento de mala suerte. Esto simplemente no existe en la revelación divina. Lo que existe es una distorsión humana, una tradición que se ha formado a lo largo de los siglos, mezclando verdades bíblicas con creencias paganas, hasta llegar al punto en que muchos cristianos sinceros temen más pasar un salero de mano en mano que desobedecer los claros mandatos de Dios. En Levítico capítulo 2, versículo 13, Dios ordena muy claramente: y todas tus ofrendas de tu comida las sazonarás con sal. No dejarás que tu ofrenda de comida carezca la sal del pacto de tu Dios. En toda tu ofrenda ofrecerás sal. Vean la profundidad de este orden divino, queridos. Dios no estaba creando un ritual mágico ni una superstición. Estaba estableciendo un símbolo visible y palpable de su pacto eterno con su pueblo. Cada ofrenda debía tener sal, porque la sal representaba la naturaleza perpetua, inmutable y eterna de la promesa de Dios. Así como la sal conserva la comida, evitando que se corrompa y se estrague, así la alianza de Dios con nosotros es conservadora. Nos protege de la corrupción del pecado y mantiene firme la promesa de su presencia con nosotros para siempre. Cuando llegamos al capítulo 13, versículo 5 de las Segundas Crónicas, encontramos algo aún más profundo sobre este pacto de sal. Allí está escrito: «No os convendrá saber que el Señor Dios de Israel ha dado a David soberanía sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos, por un pacto de sal». Aquí vemos que el pacto que Dios hizo con David, la promesa de que su reino sería establecido para siempre, fue sellado con un pacto de sal. Esto significa que esta promesa era tan firme, tan segura, tan imposible de romper como la sal es resistente a la descomposición. Cuando Dios usa la sal como símbolo de su pacto con David, está diciendo que nada, absolutamente nada en este mundo, puede anular o corromper su promesa. Y esa misma seguridad, hermanos y hermanas, es lo que tenemos hoy en Cristo Jesús, porque somos herederos de esas promesas a través de la fe. En Números 18,
19, que ya he mencionado, la palabra refuerza. Todas las ofrendas de cosas sagradas que los hijos de Israel ofrecen al Señor, te las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, para un estatuto eterno, un pacto eterno de sal ante el Señor es para ti y para tus descendientes contigo. Mira cómo el texto deja absolutamente claro que el pacto de sal era perpetuo, era para siempre, no era temporal, no era condicional, no dependía de los rituales humanos ni de cómo manejabas la sal físicamente. Lo que importaba era lo que representaba la sal. La fidelidad eterna de Dios, su promesa que no falla, su compromiso que abarca generaciones. Y aquí está el punto fundamental que necesito que grabes en tu corazón. La sal bíblica nunca ha sido un amuleto, nunca ha sido objeto de suerte o desgracia, nunca ha sido un instrumento de magia o superstición. La sal fue y siempre será solo un símbolo del compromiso inalterable de Dios con aquellos que eligió y amó. Esta preparación del fundamento bíblico es esencial, porque sin ella seguiremos confundiendo lo sagrado con lo supersticioso, lo que Dios ha establecido con lo que el hombre ha inventado. La sal que Dios santificó en las Escrituras no tiene poder en sí misma, queridos. El poder está en quien lo consagró. Está en el Dios que eligió usar este elemento simple y cotidiano para enseñar verdades eternas sobre su naturaleza fiel y preservadora. Cuando entendemos esto, cuando permitimos que esta revelación penetre en nuestro corazón, empezamos a ver la sal no como algo a temer, sino como un recordatorio constante del pacto que Dios ha hecho con nosotros, de su promesa de no abandonarnos nunca, de preservar su obra en nuestras vidas hasta el día de la redención final. Ahora profundicemos aún más en esta verdad bíblica sobre la sal como símbolo de pureza y purificación. En Marcos capítulo 9, versículo 49, Jesús nos enseña algo profundo cuando dice: «Porque todo el sacrificio será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal». Aquí nuestro Señor conecta la sal directamente con el proceso de sacrificio espiritual y purificación. El fuego que purifica, que quema impurezas, que refina el oro eliminando toda escoria, este fuego está representado por la sal que preserva y santifica. Jesús nos enseña que, así como todo sacrificio en el Antiguo Testamento debe ser sazonado con sal, nuestras vidas, cuando se ofrecen a Dios como sacrificio viviente, deben pasar por este proceso de purificación que el Espíritu Santo realiza en nosotros. No es la sal física la que nos purifica, hermanos míos, sino lo que representa la obra santificadora de Dios en nuestras vidas. Y cuando llegamos a Mateo, capítulo 5, versículo 13, encontramos una de las declaraciones más poderosas que Jesús hizo sobre nuestra identidad y misión en este mundo. Él dice: «Eres la sal de la tierra, y si la sal es insípida, ¿con qué se debe salar? No sirve de nada más que para expulsarse y ser pisoteado por los hombres». Descubrid la profundidad de esta revelación, queridos. Cristo no dijo que debiéramos ser la sal de la tierra, sino que ya somos la sal de la tierra. Nuestra identidad en Cristo ya lleva esta naturaleza preservadora, purificadora y transformadora. Así como la sal da sabor a la comida, así como la sal se conserva de la corrupción, nosotros también, cuando vivimos en obediencia a la palabra de Dios, preservamos la verdad en este mundo, saboreamos la eternidad en medio de la insipidez del pecado, evitamos que la corrupción moral y espiritual domine completamente la sociedad que nos rodea. La sal no se pudre, hermanos y hermanas. Deja que esta verdad se hunde profundamente en tu corazón. La sal no se corrompe, no se estropea, no pierde su esencia con el tiempo. Esta característica natural de la sal fue elegida deliberadamente por Dios para simbolizar la incorruptibilidad de su pacto con nosotros.
Así como la sal permanece sal a lo largo de los siglos, la promesa de Dios para ti permanece firme e inquebrantable a lo largo de todas las generaciones. No importa cuántas tormentas enfrentes, cuántas dificultades surjan en tu camino, cuántas veces hayas fallado o te hayas desviado, el pacto que Dios ha establecido a través de Cristo Jesús es incorruptible, es eterno, está preservado por el mismo Dios que lo estableció. Basándonos en esta sólida base bíblica que hemos establecido hasta ahora, ahora podemos ver con total claridad que el valor de la sal, tanto en el sentido espiritual como simbólico, nunca ha estado en los rituales humanos sobre cómo manejarla, sino que siempre ha estado en su naturaleza conservadora que Dios ha dado desde la creación. No fuimos nosotros quienes dieron a la sal sus propiedades de conservación y purificación. Fue el Creador quien, en su infinita sabiduría, formó este elemento con características específicas que apuntarían a verdades espirituales eternas. Cuando permitimos que las supersticiones humanas determinen cómo debemos o no tocar la sal, estamos despreciando el significado sagrado que Dios le ha atribuido y depositando nuestra confianza en tradiciones vacías en lugar de confiar en Dios mismo. Ahora, tenemos un vocabulario bíblico compartido que debemos llevar con nosotros durante el resto de este camino y para el resto de nuestras vidas. Pacto, limpieza, preservación, incorruptibilidad. Estas 4 palabras resumen todo lo que la Biblia enseña sobre la sal. Alianza. Porque la sal siempre ha representado el compromiso eterno de Dios con nosotros. Purificación, porque la sal se usaba en los sacrificios para simbolizar la santificación que Dios obra en nosotros. Preservación, porque, así como la sal previene la corrupción de los alimentos, Dios preserva su obra en nuestras vidas. Y la incorruptibilidad, porque, así como la sal no se estropea, la promesa de Dios nunca falla, nunca se corrompe, nunca pierde su validez. Si esa palabra te conmueve, si tu corazón se calienta por la verdad de las Escrituras, quiero que hagas algo importante ahora mismo. Deja un comentario escribiendo: Dios me protege. Esta declaración de fe es fundamental, queridos, porque estamos sustituyendo el miedo supersticioso por una verdadera confianza en el Dios que realmente nos protege. No es el ritual con sal lo que te protege del mal, sino el Señor de los ejércitos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el quien te rodea con su protección día y noche. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora y deja tu me gusta en este vídeo, porque al hacerlo, declaras que quieres seguir creciendo en el conocimiento de la verdad bíblica, que quieres profundizar en las Escrituras, en lugar de quedarte atrapado en tradiciones que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Ahora necesito mostrarte algo que puede ser difícil de escuchar, pero que es absolutamente necesario para tu completa liberación espiritual. Hemos llegado al punto en que necesitamos entender cómo actúa el enemigo de nuestras almas, cómo trabaja para distorsionar las verdades bíblicas y convertirlas en supersticiones que nos atrapan en el miedo en lugar de liberarnos por la fe. No pasó de la noche a la mañana, hermanos y hermanas. Fue un proceso lento y gradual que abarcó siglos de historia humana. Lo que Dios ha establecido como sagrado y lleno de profundo significado espiritual, el enemigo lo ha tomado y retorcido, mezclado con creencias paganas, con filosofías humanas, con tradiciones vacías, hasta que llegamos al punto en que muchos cristianos sinceros ya no pueden distinguir entre lo que viene de Dios y lo que viene de la cultura humana corrompida por el pecado. Así es como ha evolucionado esto con el tiempo. La sal, que en las Escrituras siempre ha simbolizado el pacto perpetuo de Dios, la pureza de su compromiso con nosotros, la preservación de su promesa a través de las generaciones, se fue convirtiendo gradualmente en objeto de superstición.
Empezaron a formarse tradiciones humanas que decían que verter sal trae mala suerte, que pasar sal de mano en mano abre puertas a la mala suerte, que es necesario echar sal por encima del hombro para ahuyentar el mal. ¿Dónde está eso en la Biblia, queridos? ¿En qué capítulo? ¿En qué versículo nos enseñó Dios estas prácticas? A ningún lado. Son inventos humanos que han convertido un símbolo sagrado de la alianza divina en un objeto de mala suerte y rituales vacíos que no tienen poder para proteger ni dañar a nadie. En Colosos, capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo nos advierte claramente: cuidado de que nadie os toma cautivo por la filosofía y el engaño vano, según la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa palabra es directa y poderosa, hermanos míos. Pablo nos está diciendo que existe un peligro real de ser presa a través de filosofías vacías y tradiciones humanas que no tienen base en Cristo, que no provienen de la revelación de Dios, sino de los rudimentos del mundo caído. Cuando seguimos supersticiones sobre la sal, cuando dejamos que el miedo a pasar un objeto de mano en mano gobierne nuestras acciones, estamos siendo engañados según los principios de este mundo, no según Cristo, que nos ha liberado para la verdadera libertad. Y el propio Jesús, en Marcos capítulo 7, versículos 7 a 9, confronta duramente este tipo de comportamiento cuando dice: en vano me honran, enseñando doctrinas que son mandamientos de los hombres. Por renunciar al mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Y les dijo: anuláis el mandamiento de Dios para que conservéis vuestra tradición. Estas palabras de Cristo son como una espada afilada que corta nuestras justificaciones y excusas. Está diciendo claramente que cuando ponemos las tradiciones humanas por encima de los mandamientos de Dios, cuando honramos prácticas que los hombres han inventado en lugar de obedecer lo que Dios ha revelado, nuestra adoración se vuelve vana, vacía y sin sentido. Estamos invalidando el mandato de Dios de mantener la tradición humana. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Que le adoremos en espíritu y en verdad, que confiemos en Él para nuestra protección, que pongamos nuestra fe en el Señor y no en rituales que Él nunca ha mandatado. Ahora la tensión tiene que aumentar, porque necesito que entiendas la verdadera gravedad de esta situación. La superstición no es inofensiva como muchos piensan. No es solo una creencia absurda, una costumbre cultural sin importancia, una tradición familiar que no hace daño a nadie. La superstición es pecado, queridos hermanos y hermanas. Es un pecado grave el que rompe el primer mandamiento que Dios nos dio. En Éxodo capítulo 20, versículos 3 a 5, el Señor declara: no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás una imagen tallada, ni ninguna imagen de nada que esté en el cielo arriba, o que esté en la tierra abajo, o que esté en las aguas bajo la tierra. No deberéis inclinaros ante ellos, ni servirles. Cuando confiamos en supersticiones, cuando permitimos que el miedo a un gesto determine nuestras acciones en lugar de confiar en Dios, estamos poniendo a otro Dios por delante del Señor. Estamos adorando a la criatura en lugar del Creador. Nos inclinamos ante el miedo en vez de ante Dios Todopoderoso. Esto es demasiado serio para que lo ignoremos o lo tratemos a la ligera. Estamos hablando de la diferencia entre la verdadera fe y la idolatría disfrazada. Cuando tienes más miedo de pasar un salero de mano en mano que de desobedecer a Dios, ¿dónde está tu verdadera confianza? Cuando te preocupas más por no derramar sal que por lanzar palabras duras y destructivas sobre las personas que te rodean, ¿dónde están tus prioridades espirituales?
Cuando te esfuerzas más por seguir rituales supersticiosos que por seguir los mandatos claros de amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿a quién sirves realmente? Sé que son preguntas difíciles. Son preguntas que nos molestan, que afrontan, que nos sacan de nuestra zona de confort. Pero son preguntas necesarias si queremos vivir en verdadera libertad espiritual. Dios quiere revelarte algo especial en este video, querido hermano, querida hermana. Aguanta hasta el final, porque esta palabra es para ti. No es casualidad que lo estés viendo hasta ahora. No es casualidad que tu corazón esté siendo tocado, que tu conciencia se esté despertando, que empieces a ver cosas que antes estaban ocultas por la tradición y la costumbre. El Espíritu Santo está actuando en ti ahora mismo, preparando tu corazón para una liberación que cambiará por completo la forma en que vives tu fe. No te rindas ahora. No te pares a mitad de camino. La revelación más poderosa aún está por llegar, y si te quedas conmigo hasta el final, experimentarás una libertad espiritual que quizá nunca habías conocido antes. Esta es la promesa que os hago en el nombre del Señor. Si buscas la verdad con sinceridad, la verdad te hará libre. Ahora hemos llegado al punto de inflexión, queridos hermanos y hermanas, donde todo lo que hemos construido hasta ahora culmina en una revelación que transformará por completo la forma en que veis este asunto. La primera gran revelación que necesito dar a tu corazón es esta. Cuando confiamos en gestos como pasar o no pasar sal de mano en mano para determinar si seremos afortunados o desafortunados, si estaremos protegidos o vulnerables, si recibiremos bendición o maldición, estamos poniendo nuestra fe en la criatura en lugar del Creador. Deja que esta verdad penetre profundamente en tu alma. No estamos hablando de un pequeño error ni de una práctica inofensiva. Estamos hablando de transferir la confianza que debe depositarse única y exclusivamente en el Dios vivo y verdadero hacia un objeto creado, hacia un gesto humano, hacia una tradición que no tiene base en la revelación divina. En Isaías capítulo 8, versículos 20 y 19, el Señor confronta a su pueblo con palabras duras pero necesarias. Cuando os digan, consultad a los que tienen espíritus familiares y a los adivinos, que pían y murmuran, ¿no preguntarán los pueblos a su Dios? Se debe consultar a los muertos para los vivos, a la ley y al testimonio. Si no hablan según esta palabra es porque no hay luz en ellos. Mira la claridad de esta escritura, queridos. Dios dice que cuando enfrentamos problemas, cuando buscamos protección, cuando necesitamos orientación, no debemos consultar prácticas supersticiosas, rituales vacíos, ni tradiciones humanas. Debemos consultar a Dios a través de su ley y su testimonio, a través de su palabra revelada. Si alguien te enseña algo que no está de acuerdo con las Escrituras, es porque no hay luz en esa persona, no hay verdad en esa enseñanza, no hay fundamento divino en esa práctica. Aquí está la reflexión bíblica que cambia completamente nuestra perspectiva. Dios estableció la sal como símbolo de su pacto con nosotros, no como un amuleto que controlamos o manipulamos según nuestros rituales y creencias personales. La dirección de la fe es fundamental para entender esta verdad. Cuando Dios consagró la sal en las Escrituras, cuando ordenó que la sal estuviera presente en todas las ofrendas, cuando estableció pactos perpetuos de sal con su pueblo, ¿quién estaba en acción? Fue Dios quien tomó la iniciativa, fue el Creador estableciendo el pacto, fue el Señor de los ejércitos determinando el significado y propósito de ese símbolo. No teníamos control sobre ello. No decidimos qué significaba la sal, ni cómo debía usarse espiritualmente. Fue Dios quien consagró, fue Dios quien dio sentido, fue Dios quien estableció el propósito sagrado. Volvamos ahora a Levítico 2,
13. Pero esta vez, con todo el peso de esta revelación sobre nuestros corazones. Y sazonarás todas tus ofrendas de tu comida. No dejarás que tu ofrenda de comida carezca la sal del pacto de tu Dios. En toda tu ofrenda ofrecerás sal. La santidad de la sal en este versículo no proviene de la sal en sí, no de cómo la manejamos, no proviene de los rituales que creamos a su alrededor. La santidad de la sal proviene de que Dios la consagró, Dios la ordenó, Dios la usa como símbolo de su pacto eterno. Si sacamos a Dios de la ecuación y empezamos a tratar la sal como si tuviera su propio poder, como si pudiera traernos suerte o mala suerte, dependiendo de cómo la toquemos o la transmitamos, estamos practicando la idolatría disfrazada de tradición. Estamos adorando a la criatura en lugar del Creador. Confiamos en el símbolo en lugar de en a quién debería señalar. Y aquí establezco algo muy importante que debe quedar absolutamente claro. Después de conocer esta verdad, no hay vuelta atrás a la ignorancia inocente. Vosotros, que me escucháis ahora, vosotros que habéis llegado a este punto en este mensaje, ya no podéis decir que no lo sabíais. A partir de este momento, conoces la verdad bíblica sobre la sal y la superstición que la rodea. A partir de ahora, tienes una decisión consciente que tomar. ¿Seguirás siguiendo tradiciones humanas que contradicen la palabra de Dios? ¿O te someterás a la verdad revelada en las Escrituras y permitirás que el Espíritu Santo te libre de esta esclavitud? No te estoy condenando si has practicado esto en el pasado sin saberlo. No te juzgo si aprendiste esto de personas a las que amaste y respetaste. Pero os lo digo con todo el amor pastoral de mi corazón. A partir de ahora, conocéis la verdad, y la verdad exige una respuesta de obediencia. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, queridos. ¿Desde qué ciudad me estás escuchando en este momento? Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios, porque tu presencia aquí me hace muy feliz. Me alegra saber que en diferentes lugares de este inmenso Brasil, en distintas ciudades y estados, hay corazones sinceros que buscan la verdad de Dios por encima de las tradiciones humanas. Me alegra ver que el Espíritu Santo está reuniendo a su pueblo alrededor de la palabra, llamando a hombres y mujeres de todas las edades a una fe más profunda, bíblica y liberadora. Escribe en los comentarios donde me escuchas, porque quiero orar específicamente por tu ciudad, por tu familia, por tu camino espiritual a partir de hoy. Ahora necesito tomar un respiro, un momento de consolidación de esta verdad que acabamos de recibir. Sé que esta palabra puede haber sido dura para algunos de vosotros. Sé que puede que hayas jugado con convicciones profundas, con prácticas que has mantenido durante años, con tradiciones que heredaste de tus seres queridos. Y quiero deciros con toda claridad y amor pastoral, no se trata de juzgar a quienes lo hicieron sin saberlo. No se trata de condenar a tus abuelas, a tus madres, a tus padres que te enseñaron estas prácticas con un corazón lleno de amor y con la sincera intención de protegerte. No estoy aquí para decirte que estas personas fueron malas o que te hicieron daño intencionadamente. Al contrario, reconozco que muchos de nuestros antepasados transmitieron estas creencias porque realmente creían que te protegían del daño, que te daban herramientas espirituales para afrontar los retos de la vida. Pero, queridos, la intención sincera no convierte el error en verdad. El amor genuino de quienes nos enseñaron no hace bíblico lo que la Biblia condena. Y lo que hago hoy aquí no es juzgar el pasado, sino liberar el presente y el futuro a través de la verdad. En Juan, capítulo 8, versículo 32, Jesús hace una promesa maravillosa que debe ser la base de todo lo que hablamos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os libera, hermanos y hermanas. No es el juicio lo que libera, no es la condena lo que libera.
No es señalar con el dedo ni hacer sentir culpable a la gente lo que libera. Es la verdad la que te libera. Es saber lo que Dios realmente ha dicho, lo que realmente ha enseñado, lo que realmente ha establecido, lo que nos aporta verdadera libertad espiritual. Ahora resolvamos una duda que pudo haber surgido en tu corazón mientras escuchabas esta palabra. ¿Cómo distingues entre honrar las tradiciones familiares saludables y practicar supersticiones que deshonran a Dios? Esta es una pregunta legítima e importante. Hay hermosas tradiciones familiares bíblicas que debemos preservar y transmitir a las generaciones venideras. Reunir a la familia para rezar antes de las comidas es una tradición familiar maravillosa. Leer la Biblia juntos antes de acostarse es una práctica que debe ser respetada. Celebrar las fiestas cristianas con un enfoque en Cristo es algo precioso que conecta a las generaciones en la fe. Estas tradiciones tienen una base bíblica, apuntan a Dios, fortalecen la fe, edifican el espíritu. Pero cuando una tradición nos lleva a confiar en los objetos en lugar de en Dios, cuando nos hace temer a los gestos cotidianos en vez de temer solo al Señor, cuando contradice claramente los principios de las Escrituras, entonces esa tradición debe ser abandonada, sin importar cuántas generaciones se haya practicado. Y para quienes sienten el peso de la culpa ahora mismo, para quienes piensan en todos los años que han practicado estas supersticiones sin saberlo, quiero traer palabras de consuelo y esperanza de las Escrituras. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda injusticia. Mira la belleza de esta promesa, queridos. Si reconoces ante Dios que has seguido prácticas supersticiosas, si lo confiesas como pecado, si pides perdón al Señor, Él es fiel para perdonarte completamente. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda limpiar. No hay error del pasado que la gracia de Dios no pueda borrar. No hay práctica equivocada que el amor del Padre no pueda cubrir cuando acudimos a Él con corazones arrepentidos. Y además, en Romanos capítulo 8, versículo 1, Pablo declara con autoridad apostólica: Por tanto, ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Sin condenas, hermanos y hermanas. Si estás en Cristo, si tu fe está puesta en Él, si perteneces al Señor, no hay condena sobre tu cabeza. El enemigo puede intentar hacerte sentir culpable. Tu propia conciencia puede intentar acusarte, pero la palabra de Dios declara que no hay condena para quienes están en Cristo Jesús. Confiesa, arrepiéntete, aléjate de la mala práctica y avanza en la libertad que Cristo te ganó en la cruz. Este es el camino bíblico. Este es el camino de la gracia. Este es el camino que te lleva a la verdadera paz con Dios. Este es un momento de respiración emocional, queridos, pero prepárense porque necesitaremos valor para continuar. Lo que venga después nos exigirá aún más, nos desafiará en niveles más profundos, nos enfrentará a verdades que quizás sean aún más difíciles de aceptar. Pero si hemos llegado tan lejos juntos, si el Espíritu Santo nos ha llevado hasta aquí, entonces Él nos dará gracia y fuerza para continuar hasta que recibamos la revelación completa que Dios ha preparado para nosotros en este mensaje. Ahora necesito presentar una verdad que desafíe tu comodidad, que enfrente directamente lo que la cultura que te rodea considera normal y aceptable. Esa verdad es esta: la superstición no es cultura, es desobediencia. No importa cuánta gente practique, no importa cuántas generaciones lleve ocurriendo esto, no importa si todo el mundo en tu familia lo hace, no importa si se considera parte de la identidad regional o nacional.
si contradice la palabra de Dios, si confía en los objetos en lugar del Creador, si promueve el miedo supersticioso en lugar de la verdadera fe, entonces es desobediencia a Dios disfrazada de tradición cultural. Y necesitamos tener el valor de llamarlo por el nombre que da la Biblia. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 a 14, Dios establece con absoluta claridad lo que considera abominable. No se encontrará entre vosotros a nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivio, ni presagio, ni hechicero, ni encantador, ni quien consulte a un espíritu adivino, ni a un mago, ni a quien consulte a los muertos. Pues todo aquel que hace tal cosa es abominación para el Señor. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios las expulsa de delante de ti. Serás perfecto como el Señor tu Dios. Porque estas naciones que poseeréis, escuchad a los adivinos y a los adivinos. Pero el Señor tu Dios no te permitió tal cosa. Prestad especial atención a la palabra presagio de esta lista, queridos. Un presagio es alguien que cree en presagios, en señales de mala suerte, en presagios basados en eventos cotidianos. Esto es exactamente lo que hacemos cuando creemos que pasar sal de mano en mano trae mala suerte, que derramar sal es señal de mala suerte, que debemos tirar sal por encima del hombro para ahuyentar el mal. Estamos practicando presagio, que Dios enumera junto con la brujería, la consulta de los muertos y otras prácticas que Él llama abominación. Estas no son mis palabras, no es mi opinión personal, es lo que la palabra de Dios declara con autoridad absoluta, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que esta condena no ha sido abolida, sino reafirmada. En Gálatas capítulo 5, versículo 20, Pablo enumera las obras de la carne, y allí se incluye brujería. En el griego original, la palabra usada es pharmakeia, que incluía no solo el uso de drogas y pociones mágicas, sino todo tipo de prácticas supersticiosas que buscaban manipular fuerzas espirituales mediante rituales humanos. ¿Y cuál es la consecuencia de practicar estas obras de la carne? El versículo 21 responde: los que cometan tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es demasiado serio para que lo ignoremos, hermanos y hermanas. No estamos hablando de preferencias personales ni de libertad individual. Estamos hablando de prácticas que, si no se abandonan mediante un arrepentimiento genuino, dificultan la herencia del reino de Dios. El requisito claro de la palabra es este: el arrepentimiento genuino requiere abandonar prácticas condenadas, incluso si son culturalmente aceptadas, aunque sean tradiciones familiares, incluso si todos a nuestro alrededor las practican sin cuestionarlas. En tiempos del Nuevo Testamento, cuando Pablo predicaba en Éfeso, muchos de los que habían practicado artes mágicas se convirtieron a Cristo. ¿Y qué hicieron? Hechos capítulo 19, versículos 18 y 19 nos dice: y muchos de los que creyeron vinieron confesando y publicando sus obras. Y muchos de los que seguían las artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. No guardaban los libros de magia como recuerdo cultural. No justificaban sus prácticas antiguas diciendo que formaban parte de su identidad. No intentaron cristianizar sus supersticiones mezclándolas con la verdadera fe. Quemaron todo lo que representaba sus antiguas prácticas porque reconocieron que eran incompatibles con la fe en Cristo. Al final de este video te espera un momento especial de oración, querido hermano, querida hermana. No te vayas. No abandones esa palabra a medias, porque Dios ha preparado algo específico para ti al final de este mensaje. Una oración de liberación, de romper cadenas generacionales, de renunciar a toda forma de superstición que ha mantenido tu alma atrapada en el miedo, en lugar de libre en la confianza en Dios.
Pero para que esta oración tenga el máximo efecto en tu vida, necesitas estar preparado. Debes comprender plenamente la gravedad de lo que estamos enfrentando. Debes tener el corazón totalmente abierto para recibir la obra liberadora del Espíritu Santo. Por eso te pido, quédate conmigo hasta el final. Lo mejor está por venir. Ahora profundicemos aún más y toquemos algo que puede ser perturbador para algunos, pero que es absolutamente necesario para una liberación completa. Necesitamos hablar sobre el origen demoníaco de las supersticiones que desvían la adoración del Dios vivo. Esto no es una exageración, queridos. No es un lenguaje dramático sin fundamento. Es una realidad espiritual revelada en las Escrituras. Cuando practicamos supersticiones, cuando confiamos en rituales que Dios no ordenó, cuando buscamos protección en objetos en lugar de en el Señor, estamos abriendo puertas a influencias espirituales que no provienen de Dios. Y si no vienen de Dios, ¿de dónde vienen? El apóstol Pablo responde a esta pregunta con una claridad inquietante. En 1 Corintios, capítulo 10, versículos 20 y 21, Pablo escribe: «Pero yo digo que las cosas que los gentiles sacrifican, se sacrifican a los demonios, y no a Dios. Y no quiero que seáis cómplices de los demonios. No puedes beber la copa del Señor, ni la copa de los demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios». Pablo habla aquí de prácticas religiosas que, aunque parecen inofensivas, aunque culturalmente aceptadas, aunque son tradiciones antiguas, en realidad son sacrificios a demonios disfrazados de tradiciones culturales. Las personas que practicaban estos rituales no pensaban conscientemente que estaban adorando a demonios. Probablemente dirían que simplemente seguían las costumbres de sus antepasados, manteniendo viva la tradición de su cultura. Pero Pablo revela la realidad espiritual detrás de estas prácticas. Son ofrendas a los demonios, no a Dios. Aquí está la revelación de la capa oculta que la mayoría de la gente nunca ve. Cuando buscamos protección en rituales en lugar de en Dios, cuando confiamos en supersticiones en lugar de en la palabra, cuando seguimos prácticas que desvían nuestra adoración del Creador hacia la criatura, estamos abriendo la puerta legal a la opresión espiritual en nuestras vidas. Puerta legal significa que estamos dando permiso al enemigo, aunque sea inconsciente, para actuar en nuestra vida. Estamos creando una brecha a través de la cual fuerzas oscuras pueden ejercer influencia, porque hemos salido de la protección que viene exclusivamente de la obediencia a Dios. El diablo no puede simplemente oprimir a quienes están cubiertos por la sangre de Jesús y caminan en obediencia a la palabra. Pero cuando desobedecemos, cuando practicamos lo que Dios prohíbe, cuando confiamos en supersticiones que Él condena, estamos saliendo de esa capa protectora y exponiéndonos a ataques espirituales. Ahora llega la confrontación con un error común que cometen muchas personas sinceras: pensar que la intención pura santifica una práctica condenada por las Escrituras. ¿Cuántas veces he oído a alguien decir: «Pero Padre, hago esto con fe, lo hago con el corazón puro, mi intención es buena»? Queridos hermanos y hermanas, entiendo lo que queréis decir cuando hablas así. Reconozco que muchos practican supersticiones con sinceridad, deseando genuinamente protección y bendición para sí mismos y sus familias. Pero la verdad bíblica que necesito deciros es esta: la intención sincera no convierte la desobediencia en obediencia. Un corazón puro no santifica una práctica que Dios condena. La fe genuina no hace bíblico aquello que contradice las Escrituras. En el Antiguo Testamento hay una historia poderosa sobre esto. El rey Usaía entró en el templo para encender incienso en el altar, algo que parecía religioso, que parecía piadoso, que sin duda provenía de un deseo sincero de adorar a Dios.
pero esta tarea estaba reservada exclusivamente para los sacerdotes. Cuando los sacerdotes intentaron detenerlo, Utzías se enfadó. ¿Y qué pasó? Segundo Crónicas 26, versículo 19 nos dice: entonces Uzías se enfadó, y tenía el incensario en la mano para arder incienso. Y cuando se enfadó con los sacerdotes, la lepra salió en su frente ante los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Uzías fue golpeado de lepra por hacer algo religioso de forma incorrecta, por desobedecer las ordenanzas de Dios, aunque tenía la intención de adorarle. La lección es clara: Dios no acepta el culto que contradiga sus instrucciones, por muy sincera que sea la intención. Este es el punto de la incomodidad productiva, queridos. La verdad duele antes de liberar. Es como cuando un médico necesita limpiar una herida infectada. El proceso es doloroso, pero es necesario para la recuperación. Es como cuando hay que volver a colocar un hueso roto en su sitio. Duele intensamente en este momento, pero es la única forma de completar la restauración. Así es con la verdad espiritual. Cuando se enfrenta a prácticas que hemos mantenido durante años, cuando desafía creencias que hemos heredado de seres queridos, cuando expone como error lo que considerábamos inocente, duele. Duele mucho. Pero esta incomodidad no es enemiga de tu alma, es el comienzo de tu liberación. Si permites que ese dolor te lleve al arrepentimiento genuino, al abandono de prácticas condenadas, a una renovada confianza solo en Dios, entonces ese dolor se convertirá en la alegría de la verdadera libertad. Rezaré por cada nombre que aparezca aquí en los comentarios, queridos hermanos y hermanas. Si necesitas oración específica, si tienes una lucha concreta, si hay un área de tu vida donde la superstición te ha frenado, deja tu petición en los comentarios ahora y declara tu amén de fe. Intercederé por cada uno de vosotros. Clamaré al Señor por la liberación de cada alma que sea tocada por esta palabra. Tu petición no será ignorada, tu necesidad no pasará desapercibida. El Dios que os trajo aquí para escuchar este mensaje es el mismo Dios que completará la obra de liberación que comenzó en vuestro corazón hoy. Ahora necesito señalar que nos estamos acercando a la verdad mayor y más liberadora que este mensaje puede ofrecer. Hasta ahora hemos hablado de lo que está mal, de los peligros de la superstición, de la seriedad de confiar en los rituales en lugar de en Dios. Pero ha llegado el momento de resolver una tensión que puede estar creciendo en tu corazón, especialmente si eres católico practicante y conoces el uso sacramental de la sal bendita en la Iglesia. La pregunta que necesito responder ahora, la tensión última que debo resolver, es esta. ¿Cuál es la diferencia entre usar sal bendita en la Iglesia Católica y practicar la superstición de la sal? Si ambos implican sal, si ambos buscan protección espiritual, si ambos son prácticas transmitidas de generación en generación, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué uno sería legítimo y el otro reprobable? Esta es la pregunta que nadie hace, pero que todo el mundo debería hacerse. Esta es la distinción que debe quedar absolutamente clara en tu corazón si quieres vivir en verdadera libertad espiritual. Y la respuesta a esa pregunta transformará por completo tu comprensión no solo de la sal, sino de toda la vida sacramental de la Iglesia y de la diferencia fundamental entre la verdadera fe y la superstición. Prepara tu corazón, porque lo que voy a revelar ahora puede cambiarlo todo. Pero antes de llegar allí, necesitamos prepararnos espiritualmente. En Santiago capítulo 4, versículo 7, la palabra nos dirige: somedeos, por tanto, a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Mira el orden de esta instrucción, queridos. Primero, someterse a Dios, antes de resistir al diablo,
Antes de luchar contra fuerzas espirituales, antes de buscar protección contra el mal, debemos someternos completamente a Dios. Eso significa aceptar su palabra como la autoridad final sobre nuestras vidas. Significa dejar ir nuestras propias ideas sobre lo que nos protege y aceptar lo que Él nos ha revelado. Significa renunciar a la confianza en los rituales humanos y depositar toda confianza en Dios mismo. Solo después de esta completa sumisión a Dios podemos resistir eficazmente al diablo. Y cuando hacemos esto en el orden correcto, cuando primero nos sometemos a Dios y luego resistimos al enemigo, la promesa es asegurada. Él huirá de ti. La importancia suprema de esta distinción entre la sal bendita usada sacramentalmente y la sal usada supersticiosamente no puede subestimarse. Estamos hablando de la diferencia entre una vida espiritual saludable y la opresión espiritual. Estamos hablando de la diferencia entre la fe genuina y la idolatría disfrazada. Estamos hablando de la diferencia entre la verdadera adoración y prácticas que, aunque sean religiosas en apariencia, son abominaciones para el Señor. Si no entiendes esta diferencia, seguirás siendo vulnerable al engaño. Si no comprendes esta verdad fundamental, puedes caer fácilmente tanto en el extremo de la superstición como en el extremo opuesto de rechazar todo lo que es sacramental y sagrado. Pero cuando esa verdad se aclara en tu corazón, experimentarás una libertad espiritual que quizá nunca hayas conocido antes. Estamos alcanzando el punto más alto de tensión emocional antes de la gran revelación. 90% de intensidad. Tu corazón va a 1000. Tu mente está llena de preguntas. Quizá estés sintiendo incomodidad, confusión, incluso resistencia. Esto es normal. Esto es lo esperado. Porque estamos tocando áreas profundas de tu vida espiritual que quizá nunca antes se habían cuestionado. Estamos desafiando fundamentos que habéis asumido que eran verdaderos desde la infancia. Pero no te rindas ahora, querido hermano. Querida hermana, no pares cuando estemos tan cerca de la revelación, que traerá claridad total, paz completa y verdadera libertad. La sorpresa dramática de Midpoint está a punto de llegar y va a hacer que todo cuente. Aquí estamos en las puertas del abismo, queridos, en el enfrentamiento final ante la gran revelación que invertirá por completo nuestra comprensión. La pregunta que nadie tiene el valor de hacer, pero que debe responderse, es esta. ¿Por qué Dios permitiría que un símbolo sagrado que Él mismo estableció se convirtiera en un instrumento de miedo y superstición en manos de las personas? Si la sal en la Biblia era tan sagrada, si representaba un pacto perpetuo, si simbolizaba la pureza del compromiso de Dios, ¿cómo era posible que se convirtiera en objeto de mala suerte, motivo de ansiedad debido a rituales supersticiosos que esclavizan en lugar de liberar? ¿Por qué permitió Dios esto? Este es el momento de máxima tensión existencial. ¿Tiene la tradición que heredamos de nuestros padres y abuelos una verdadera base bíblica o es un engaño generacional que se ha transmitido de generación en generación sin que nunca se enfrente la palabra de Dios? Es lo que llamamos la costumbre familiar, en realidad una fortaleza mental que el enemigo ha construido durante décadas para mantener a familias enteras atrapadas en el miedo en lugar de liberadas por la fe. Estas preguntas son difíciles, dolorosas, pero absolutamente necesarias si queremos vivir en la verdad. En Jeremías capítulo 16, versículo 19, encontramos una profecía que encaja perfectamente con nuestra situación. Señor, mi fuerza y mi refugio en el día de la aflicción. Los gentiles vendrán a ti desde los confines de la tierra y dirá, nuestros padres solo heredaron mentiras y vanidad, en las que no hubo beneficio. Deja que esa palabra se te hunde en el corazón. Llegará el día en que la gente reconocerá que sus padres,
Con toda sinceridad y amor heredaron mentiras y vanidades que no les sirvieron de nada. No estamos diciendo que nuestros padres fueran mentirosos intencionados. Decimos que ellos mismos fueron engañados, que ellos mismos heredaron engaños de sus propios padres, y que sin la luz de la palabra de Dios, enfrentando estas prácticas, el engaño continuó transmitiéndose de generación en generación. La máxima preparación emocional para la inversión total de perspectiva requiere que te despojes de todas las defensas, todas las justificaciones, todo apego emocional a tradiciones que pueden no tener fundamento bíblico. Sé que esto es difícil. Sé que estoy pidiendo algo que va en contra de todo lo que sientes, en contra de la lealtad que tienes a la memoria de seres queridos que han fallecido. Pero necesito que entiendas, honrar la memoria de nuestros padres no significa perpetuar sus errores. Amar a nuestros antepasados no significa nunca cuestionar lo que nos han enseñado a la luz de la palabra de Dios. De hecho, la mejor manera de honrar a quienes nos precedieron es romper las cadenas del engaño que los ataba para que las generaciones venideras puedan caminar en verdadera libertad. Y ahora, en el contexto de una tensión extrema antes de la resolución, vuelvo una vez más al verso ancla que nos ha acompañado desde el principio. Levítico 2:13. Y todas tus ofrendas de comida las sazonarás con sal. No dejarás que tu ofrenda de comida carezca la sal del pacto de tu Dios. En toda tu ofrenda ofrecerás sal. Mira a ese verso ahora, con toda la tensión que hemos construido. Míralo sabiendo que Dios ha ordenado la sal como símbolo sagrado. Míralo sabiendo que generaciones han convertido este símbolo sagrado en un objeto de superstición. Míralo sabiendo que estás al borde de una revelación que resolverá toda esta tensión, que responderá a todas estas preguntas, que traerá claridad donde antes había confusión. La respuesta está llegando. La revelación está a punto de ocurrir. Prepara tu corazón. Llegamos a midpoint, el punto álgido de todo este viaje, el momento de la revelación central que lo invierte todo. Respira hondo, querido hermano, querida hermana, porque lo que voy a revelarte ahora reorganizará por completo tu comprensión de la sal, de la superstición, de los sacramentales, de la verdadera fe. La revelación es esta. El problema nunca fue la sal, siempre fue la fuente de autoridad. La sal en sí misma no es ni buena ni mala, no trae ni suerte ni mala suerte, no tiene poder de protección ni de daño. Lo que importa, lo que siempre ha importado desde el principio, es quién tiene autoridad sobre la sal, quién consagra la sal, de dónde proviene el poder que atribuimos a la sal. Deja que esta verdad te afecte con fuerza. Dios consagra la sal al pacto sagrado cuando actúa a través de su autoridad establecida. El diablo retuerce esta verdad en superstición para robar la gloria de vida al Creador y hacer que la gente confíe en el objeto en lugar de confiar en Dios. Esta es la inversión, esta es la estrategia del enemigo. Toma algo que Dios ha establecido como sagrado y lo convierte en un objeto de superstición, haciendo que la gente se centre en el símbolo en lugar de en a quien debería señalar. Cuando tienes miedo de pasar la sal de mano en mano, tu atención está en la sal, no en Dios. Cuando te preocupas por rituales específicos sobre cómo manejar la sal, confías en el ritual, no en el Señor. Y así, el enemigo consigue exactamente lo que quiere: desviar la adoración del Creador hacia la criatura. Ahora llega la recompensa, la convergencia de todos los versículos que hemos usado hasta ahora, mostrando una verdad unificada y poderosa. Levítico 2:13 nos mostró que Dios consagró la sal como símbolo de pacto, la consagración divina. Marcos 9:49 nos reveló que Jesús asoció la sal con la purificación por fuego, purificación espiritual.
Mateo 5, 13 años, nos enseñó que somos sal de la tierra, que nuestra propia identidad en Cristo lleva esta naturaleza conservadora, una identidad transformadora. ¿Qué tienen en común todos estos versículos? Todos ellos revelan que la sal solo tiene significado espiritual. Tiene poder simbólico, tiene función sagrada solo cuando Dios la consagra, cuando Cristo la usa como metáfora, cuando el Espíritu Santo actúa a través de ella. Aquí llega el momento de reverente silencio tras la revelación. Para, respira, deja que esta verdad se asiente en tu corazón antes de continuar. La sal bendita funciona porque Dios bendice a través de la autoridad sacerdotal que Él mismo ha establecido, no porque la sal en sí misma tenga magia o poder propio. Cuando un sacerdote bendice la sal, no está convirtiendo la sal en un amuleto mágico. Le pide a Dios que use esa sal como instrumento de su gracia, como símbolo sacramental de su protección, como señal visible del pacto que ha establecido con nosotros. El poder no está en la sal, el poder está en Dios, que actúa a través de la sal cuando se consagra según el orden que Él mismo ha establecido. Pero cuando practicas la superstición con la sal, cuando tienes miedo de pasar de mano en mano, cuando tiras sal por encima del hombro para evitar la mala suerte, no actúas bajo la autoridad de Dios. No estás actuando dentro del orden que Él ha establecido. Confías en el objeto, el gesto, el ritual creado por la tradición humana. Y ahí radica la diferencia fundamental, queridos. Ahí radica la línea divisoria entre la verdadera fe y la superstición. No es la sal lo que difiere, es la fuente de autoridad. Es en quien confías. Ahí es donde se dirige tu fe. Ahora viene la recontextualización de toda enseñanza previa a la luz de esta verdad revelada. La superstición es una adoración invertida que da al objeto lo que pertenece al Creador. Cuando confías en que no pasar sal de mano en mano te protege de la mala suerte, estás dando a la sal y al ritual el poder de protección que solo pertenece a Dios. Has invertido la dirección de la fe. En lugar de mirar a Dios a través del símbolo, te detuviste en el símbolo. En lugar de confiar en el Creador que ha establecido significados sagrados, confías en la criatura, en el objeto creado. Esa es la esencia de la idolatría, hermanos y hermanas. No tiene que ser una estatua ni una imagen tallada. Cualquier cosa en la que depositemos la confianza que solo pertenece a Dios se convierte en un ídolo en nuestro corazón. Y aquí expongo la epifanía colectiva que todos necesitamos experimentar en este momento. La libertad viene de adorar a aquel que consagra, no de lo que está consagrado. Cuando tu fe está en Dios, que bendice la sal mediante la autoridad sacerdotal, eres libre. Cuando tu confianza está en el Señor, que utiliza símbolos sacramentales para comunicar gracia, estás adorando correctamente. Pero cuando tu esperanza de protección reside en no pasar sal de mano en mano, cuando tu miedo se centra en el objeto y el ritual, en lugar de obedecer o desobedecer a Dios, estás atrapado. Estás en cautiverio espiritual. Necesitas liberación. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy específicamente para escuchar esta revelación, si tu corazón arde con la verdad del Espíritu Santo, escribe en los comentarios ahora: creo. Esta declaración de fe no es solo para que la vea yo, no es solo para que la vean otros lectores. Es una afirmación que fortalece tu propia alma y fortalece a otros que luchan con los mismos problemas. Cuando declaras creo públicamente, estás tomando una postura. Estás diciendo que eliges creer en la verdad bíblica en lugar de en la tradición humana. Estás declarando que tu fe está en Dios, no en rituales supersticiosos. Y esta declaración pública fortalece no solo a ti, sino a todos los que la leen y se identifican con el mismo camino de liberación.
Ahora que hemos recibido esta revelación central que ha invertido por completo nuestra perspectiva, queridos hermanos y hermanas, bajemos de manera controlada para explorar las implicaciones bíblicas tempranas de esta verdad transformadora. La primera consecuencia directa de la revelación que acabamos de recibir es esta. Si la sal solo tiene significado espiritual cuando Dios la consagra mediante su autoridad establecida, entonces pasar o no pasar sal de mano en mano es absolutamente irrelevante para quienes confían en el Señor. Deja que esa libertad se asiente en tu corazón. Ya no hay necesidad de ansiedad, miedo ni preocupación por los gestos diarios que el hombre ha convertido en motivo de superstición. Una vez que tu fe está correctamente depositada en Dios, estos rituales pierden todo poder sobre ti. En Gálatas capítulo 5, versículo 1, Pablo nos exhorta con palabras que resuenan directamente a nuestra situación. Permanezcáis firmes, pues, en la libertad con la que Cristo nos ha liberado, y no volváis a someteros al yugo de la esclavitud. Contemplad la belleza de esta exhortación. Mis queridos, Cristo nos ha liberado para la verdadera libertad, para no permanecer esclavos de miedos supersticiosos, para no vivir ansiosos por las tradiciones humanas, para no someternos de nuevo al yugo de la esclavitud que el enemigo impone mediante prácticas que desvían nuestra confianza de Dios. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, no solo nos liberó del pecado y la muerte eterna, sino también de toda forma de esclavitud espiritual que nos mantiene atrapados en el miedo, en lugar de libres en la fe. Explorando esta verdad más a fondo, en Romanos capítulo 14, versículo 14, Pablo declara: «Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es impuro en sí mismo, pero para quien se considera impuro, para él es impuro». Este pasaje es ligero para nuestra mente. La sal en sí no es impura. Pasar sal de mano en mano no es un acto pecaminoso. Echar sal sobre la mesa no trae una maldición divina. Nada en el objeto o gesto es impuro en sí mismo. Lo que hace que algo sea impuro es la conciencia de quienes lo practican, es la fe mal colocada, es la confianza depositada en el error. Cuando tienes miedo de pasar sal, porque crees que trae mala suerte, tu conciencia se contamina por supersticiones, y esta fe en el miedo hace que el acto sea problemático para ti. Pero cuando tu conciencia se purifica por la verdad bíblica, cuando entiendes que el poder no está en la sal, sino en Dios, entonces eres verdaderamente libre. Aquí está la primera aplicación práctica que debe entrar en tu vida de inmediato. Deja de vivir con miedo a los gestos cotidianos y descansa en la soberanía absoluta de Dios sobre cada detalle de tu existencia. Empieza a practicar esta libertad hoy mismo. En tu próxima comida familiar, frota la sal con normalidad, sin ansiedad, sin miedo, declarando en tu corazón que tu confianza está en el Señor que te protege día y noche. Cuando alguien derrama sal por accidente, sonríe y recuerda a Romanos 14:14, diciendo en tu espíritu que nada es impuro para quienes confían en Cristo. Esa es la libertad a la que se te ha llamado. Esta es la vida abundante que Jesús prometió en Juan 10:10. No vuelvas. No permitas que el enemigo te roba esa paz por miedos irracionales. He preparado este mensaje con oración y profunda dedicación, mis queridos, pasando noches en el estudio de la palabra, buscando el corazón del Padre, para que cada palabra compartida aquí sea exactamente lo que necesitáis oír. Si te ha tocado, si algo en tu corazón se ha movido, si la verdad ha empezado a liberar áreas de tu vida que estaban atascadas, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete al canal. De este modo, más almas encontrarán este camino de libertad. Más familias se liberarán de las cadenas de la superstición. Más corazones experimentarán la paz que surge de confiar solo en Dios.
Tus gustos y tu inscripción no son solo gestos técnicos, son actos de fe que difunden la verdad bíblica hasta los confines del mundo. Ahora pasemos a la segunda implicación de esta revelación central, una consecuencia adicional que quizá ni siquiera habías imaginado, pero que es absolutamente esencial para nuestra madurez espiritual. Quien conoce la verdad tiene el deber sagrado de liberar a otros de la superstición. No podemos guardar esta revelación para nosotros. No podemos recibir luz de la palabra y permanecer en silencio cuando vemos a hermanos y hermanas, amigos y familiares aún atados a las mismas cadenas que Dios ha roto en nuestras vidas. Esa es la responsabilidad que conlleva el privilegio de conocer la verdad. En Juan capítulo 8, versículo 36, Jesús declara: «Si el Hijo os libera, serás libre de verdad». La verdadera libertad, auténtica y duradera, solo llega a través del Hijo de Dios. No a través de rituales, no a través de tradiciones humanas, no a través de supersticiones bien intencionadas. Cuando entendemos esto, cuando experimentamos esta libertad personal, surge en nosotros un deseo ardiente de ver a otros también libres. No podemos ser egoístas con la verdad. No podemos ser indiferentes al sufrimiento espiritual de quienes aún viven bajo el yugo de la superstición. Esta rama se extiende hasta Efesios capítulo 5, versículo 11. Y no tengáis complicidad con las obras infructíferas de las tinieblas, sino más bien reprochámelos. No basta con evitar la práctica de la superstición en nuestras propias vidas. No basta con liberarnos personalmente. No necesitamos tener comunión con estas obras de oscuridad. Necesitamos reprocharlas. Debemos enfrentarlas con amor y verdad cuando veamos que otras las hacen. Esto no significa luchar ni condenar. No significa ser arrogante o superior. Significa decir la verdad con amor, como Pablo nos enseña en Efesios 4:15. Significa compartir lo que Dios ha revelado con humildad y compasión. La tensión vuelve a subir porque necesito enfrentarte a algo personal y difícil. El silencio ante la superstición practicada por los seres queridos es una omisión pastoral. Cuando ves a tu madre, a tu padre, a tu cónyuge, a tus hijos aún atrapados en estas prácticas supersticiosas y eliges el silencio por miedo a la confrontación, estás fallando en tu llamado a ser sal de la tierra, a preservar la verdad, a traer luz a la oscuridad. No digo que luches ni impongas tu visión, estoy diciendo que hablemos con amor, que compartáis lo que Dios os ha mostrado, que oréis juntos, que invitéis a la palabra. El silencio es complicidad. La omisión es pecado. Cuando conoces la verdad y no la compartes, permites que la oscuridad siga reinando donde Dios quiere traer luz. Nos estamos preparando para el enfrentamiento final sobre la verdad bíblica del coste de la vida en medio de una familia supersticiosa. Requerirá coraje, requerirá sabiduría, requerirá amor sacrificial. Pero ahí es exactamente donde Dios quiere encontrarnos, donde quiere moldear nuestro carácter, donde quiere usarnos para romper cadenas generacionales. Ahora llegamos a la prueba suprema, al enfrentamiento con la verdad más difícil de aceptar y aplicar en nuestra vida diaria. Obedecer a Dios en este asunto puede significar confrontar con delicadeza a padres, abuelos, cónyuges e hijos que aún están atrapados en la superstición. Puede significar tener conversaciones difíciles alrededor de la mesa. Puede significar renunciar a las comodidades de la conformidad familiar para abrazar una obediencia radical a la palabra. Esto no es fácil, queridos. Sé que no lo es. Décadas de ministerio me han mostrado cuántas lágrimas se han derramado, cuántas noches sin dormir se han pasado, cuántas oraciones se han dicho por familias divididas precisamente por estos profundos problemas espirituales.
En Mateo, capítulo 10, versículo 37, Jesús nos confronta con esta dura realidad del discipulado. El que ama más a su padre o a su madre que a mí, no es digno de mí. Quien ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Estas palabras del Señor son como una espada de doble filo que nos corta el corazón. Jesús no está diciendo que debamos odiar a nuestra familia. Está diciendo que nuestro amor por Dios debe ser tan supremo, tan absoluto, tan dominante que, en comparación, cualquier otro amor parezca secundario. Cuando la obediencia a Dios choca con la aprobación familiar, cuando la verdad bíblica viva significa decepcionar a los seres queridos, esa es la verdadera prueba de nuestra fe. Aquí es donde descubrimos si realmente amamos a Dios por encima de todo. La revelación del coste del discipulado radical aparece en Lucas capítulo 14, versículo 26. Si alguien viene a mí y no odia a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia vida, no podrá ser mi discípulo. De nuevo, Jesús utiliza un lenguaje fuerte para enfatizar una verdad esencial. Seguirle es difícil. El discipulado genuino exige prioridad absoluta. No podemos servir a dos amos. No podemos agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo cuando estos dos entran en conflicto. Cuando tu madre insiste en que no pases la sal de mano en mano porque trae mala suerte, y sabes que esto es una superstición condenada por la palabra, llega el momento de la elección. ¿Obedecerás a Dios o cederás a la tradición familiar para evitar la confrontación? Se establece el requisito último de la palabra. La verdad es innegociable, incluso cuando la cultura familiar presiona por la conformidad. No podemos diluir la verdad para no herir a nadie. No podemos comprometer lo que Dios ha revelado para mantener una paz superficial en casa. La verdadera paz, la paz que supera todo entendimiento, solo llega cuando obedecemos plenamente la palabra de Dios. Cada día que pasamos en la superstición, cada día que permitimos que las prácticas condenadas continúen en nuestras vidas o en nuestros hogares sin confrontación amorosa, es un día lejos de la libertad que Cristo nos ganó en la cruz. Es un día en el que permitimos que el enemigo siga teniendo influencia legal mediante la desobediencia. Es un día perdido para la gloria de Dios en nuestra familia. Se establece el punto de no retorno. El conocimiento de la verdad conlleva la responsabilidad de obedecer. Ya no puedes decir, no lo sabía. Has escuchado la palabra. Has recibido la revelación. Ahora depende de ti elegir. Obedecerás el precio o volverás al consuelo de la ignorancia. Esta es la prueba suprema de fe. Aquí es donde la paja se separa del trigo. Aquí es donde los verdaderos discípulos de Cristo se revelan. Ahora viene la recompensa, la última y liberadora visión bíblica que equilibra cada requisito con la gloriosa promesa de Dios. Dios promete verdadera protección a quienes confían en Él, no en rituales humanos ni supersticiones vacías. Después de cada confrontación, tras cada prueba, tras cada coste revelado, Dios nos llama a descansar en sus promesas inquebrantables. Y no hay pasaje más poderoso sobre la protección divina que el Salmo 91, que debo leer en su totalidad para que la verdad penetre en cada célula de tu ser. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré. Porque Él os librará de la trampa del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas y confiarás bajo sus alas. Su verdad será tu escudo y escudo. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que camina en la oscuridad, ni la matanza que mata al mediodía. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero no serás herido. Solo con tus ojos mirarás
y verás la recompensa de los malvados, porque tú, oh Señor, eres mi refugio. El Altísimo ha hecho de tu lugar de morada. Ningún mal os caerá, ni ninguna plaga se acercará a vuestra tienda, porque Él dará la orden a sus ángeles sobre ti, que te guarden en todos tus caminos. Te sostendrán en sus manos para que no te golpees el pie contra una piedra. Pisotearás el león y la serpiente, pisotearás al hijo del león y a la serpiente bajo sus pies. Porque me amó tanto, yo también le liberaré, lo pondré en retirada alta. Porque ha sabido mi nombre, él me llamará y yo le responderé. Estaré con él en problemas, lo sacaré de él y lo glorificaré. Le satisfaceré con días largos y le mostraré mi salvación. Descubrid la profundidad de esa promesa, queridos. Dios no promete la ausencia de problemas, promete presencia constante en él. No promete que el mal no llegue. Promete que ningún mal te caerá cuando habites en el lugar secreto del Altísimo. No promete que no habrá ataques espirituales. Prométeme que tus ángeles te mantendrán en todos tus caminos. Esa es la verdadera protección que proviene de la relación íntima con Dios, no de rituales supersticiosos. En Proverbios capítulo 18, versículo 10, está escrito: el nombre del Señor es una torre fuerte, solo hay que correr y es seguro. El nombre del Señor, no el nombre de Sal, no el nombre de los rituales. El nombre del Señor es nuestra torre fuerte. Cuando los justos corren hacia Él, están a salvo. No hay mayor seguridad que esta, y en Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades según sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Todo lo necesario, toda protección, toda la provisión, según las riquezas de Dios en gloria. ¡Qué promesa tan gloriosa para compensar todos los costes a los que nos enfrentamos! Nos estamos preparando para la transición hacia la aplicación práctica de cómo vivir libres de supersticiones y protegidos por Dios al mismo tiempo. Y vuelvo al versículo principal, Levítico 2:13, ahora en el contexto de una promesa establecida. La sal del pacto apunta al Dios que conserva, que protege, que provee. Confía en Él. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en tu vida espiritual. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No te vayas ahora. La parte más importante aún está por venir. Ahora presento los pasos concretos basados en las Escrituras para romper definitivamente con la superstición de la sal y vivir en la libertad que Cristo ganó. Estos son pasos simples, prácticos, accionables, pero poderosos cuando se aplican con fe genuina. El primer paso, según Santiago 4:7, someterse a Dios mediante confesión específica de prácticas supersticiosas. No es una confesión genérica, es específico. Ve a un lugar tranquilo, arrodíllate ante el Señor y di: Padre, confieso que he practicado supersticiones con sal, que he temido los gestos cotidianos en vez de confiar en ti. Renuncio ahora a toda creencia en los rituales humanos para protegerme. Perdóname y límpiame por la sangre de Jesús. Esta confesión específica cierra puertas espirituales abiertas por la desobediencia inconsciente. El segundo paso, según Efesios 6:11, ponerse la armadura completa de Dios y dejar de depender de los rituales humanos para protegerse. Efesios 6 enumera cada pieza para nosotros: el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Cada mañana, declara estas verdades sobre tu vida. Di: me pongo la armadura de Dios. No confío en la sal ni en los rituales, sino en la protección completa que viene del Señor. El tercer paso, según Colosenses 3:2. Piensa en las cosas anteriores, no en las cosas de la tierra.
y renueva tu mente con la verdad bíblica sobre la soberanía absoluta de Dios. Siempre que surja pensamiento supersticioso, reemplácelo inmediatamente por una verdad de las Escrituras. Si algún hombre derrama sal, que declare en tu corazón: nada es impuro en sí mismo para aquel que permanece en Cristo. Si tienes miedo de pasar sal, recuerda Romanos 14 años. Esta renovación mental es una guerra espiritual diaria pero victoriosa. El cuarto paso, según 2 Timoteo 1:7. Recordad que Dios no os dio un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de sano juicio. Cada vez que el miedo intente volver, declara en voz alta: Dios no me ha dado un espíritu de miedo, me dio poder para vencer, amor para enfrentar con gracia y moderación para vivir en paz. Repite esto hasta que el miedo desaparezca por completo. Podéis obedecer todo esto con la ayuda del Espíritu Santo, mis queridos. No es por tu fuerza, sino por Él que habita en ti. Empieza hoy. Aplica estos pasos. Observa cómo se produce la transformación. Ahora hemos llevado la urgencia al extremo porque hemos llegado al clímax de este mensaje. Cada gesto supersticioso que seguimos practicando fortalece una fortaleza mental que impide la plena intimidad con Dios. Cada vez que cedemos al miedo a pasar sal, cada vez que permitimos rituales vacíos en nuestro hogar, estamos reforzando muros que separan nuestro corazón del Padre. No puedes posponerlo más. Ya no lo soporto. El momento de la liberación es ahora. Resolviendo el bucle de tensión, el enfrentamiento final es con el enemigo bíblico identificado en Efesios 6:12, porque no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. Son principados y poderes que utilizan tradiciones culturales para mantener cautivas a las familias, generación tras generación. Nombro al enemigo según 2 Corintios 2:11. No sea que seamos vencidos por Satanás, porque no ignoramos sus dispositivos. Las estratagemas de Satanás incluyen supersticiones disfrazadas de cultura inocente. Conoce las debilidades de nuestra familia y usa las tradiciones para mantenernos atrapados. Expongo la táctica según Juan 10:10. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El ladrón comienza robando la verdad, matando la fe pura, destruyendo la intimidad con Dios a través de pequeños miedos que se convierten en fortalezas. Este es el momento de la decisión absoluta. Hoy es el día para elegir entre temer a Dios o temer a la tradición humana, como Josué 24:15, y si os parece malo servir al Señor, elegid hoy a quien serviréis, ya sea al Dios de Abraham, Isaac e Israel, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitas, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Elige hoy, el tiempo corre, preparándose para la catarsis de la oración a través de 1 Juan 4:4. Niños pequeños, sois de Dios, y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Lo que hay en ti es mayor. La victoria es tuya. Si esta palabra te está tocando el corazón profundamente, deja tu me gusta en este vídeo mío y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén y difundir esta liberación a quienes la necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fundamentados en Levítico capítulo 2, versículo 13, que nos enseña sobre el pacto perpetuo establecido por Dios mismo, no por rituales humanos, sino por su gracia soberana y fidelidad eterna, entramos en este tiempo sagrado de oración, queridos hermanos y hermanas. Amado Padre, tú, que mandaste la sal como signo de tu pacto irrompible,
que la usaste para simbolizar tu perfecta preservación y tu completa limpieza, míranos ahora con ojos de misericordia y compasión. Te damos gracias de todo corazón por la revelación recibida hoy en este mensaje, por la luz que has arrojado sobre la oscuridad de la superstición, que ha esclavizado a generaciones enteras sin que nos demos cuenta. Gracias por la libertad que Cristo ganó en la cruz, liberándonos de las cadenas invisibles del miedo irracional, de los rituales vacíos que robaron tu gloria, de las tradiciones humanas que nos impedían la verdadera intimidad contigo. Te alabamos porque tu palabra es lámpara para nuestros pies y luz para nuestro camino, y en este viaje bíblico sobre la sal, has demostrado que la verdadera protección no proviene de gestos ni de objetos, sino de tu mano poderosa y amorosa. Señor, clamamos por empoderamiento según Lucas, capítulo 11, versículo 13, donde prometes dar el Espíritu Santo a quienes te lo pidan. Danos poder para obedecer la verdad revelada hoy, para romper con toda práctica contraria a tu palabra, para abandonar las supersticiones que aún pueden permanecer en nuestras vidas o en nuestros hogares. Danos fuerza, según Filipenses capítulo 4, versículo 13, para enfrentar con amor las tradiciones familiares erróneas, para hablar con padres, madres, abuelos, cónyuges e hijos sin amargura, sino con gracia y sabiduría desde arriba. Ayúdanos a ser sal de la tierra de la verdad, preservando tu verdad en nuestras familias, limpiando a nuestras generaciones de las mentiras que el enemigo ha sembrado a lo largo de los siglos. Ahora, Padre, concedemos las peticiones específicas de tu familia reunida aquí en esta oración. En el ámbito espiritual, pedimos la liberación, según Juan capítulo 8, versículo 36, de toda forma de superstición y miedo irracional que aún pueda atormentar corazones. La liberación completa para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, sin distracciones humanas. Protección, según el Salmo 91, basada no en rituales, sino en la absoluta confianza en ti, oh Dios, que eres nuestro refugio y fortaleza. En el ámbito familiar, la salvación de parientes atrapados en creencias, según Hechos capítulo 16, versículo 31, restauración según Joel capítulo 2 y versículo 25. De los años devorados por prácticas vanas que robaron paz y unidad en tantos hogares. Sanación emocional, según el Salmo 147, versículo 3, de la profunda ansiedad generada por el miedo a la mala suerte y los presagios. Paz, según Juan capítulo 14, versículo 27, que Cristo mismo nos dejó como legado. Una paz que supera todo entendimiento humano. Para la protección diaria, verdadera armadura a través de la preciosa sangre de Jesús, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, y autoridad según Lucas capítulo 10 y versículo 19, sobre toda la fuerza del enemigo, para que pisemos serpientes y escorpiones sin ningún daño. Ahora llamamos a cada uno de vosotros, queridos, a la invitación a la entrega bíblica total. Entrega todo temor, según 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, y lanza toda tu ansiedad sobre Dios, que te cuida con amor infinito y paternal. Entrégate completamente según Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30, cambiando el pesado yugo de las tradiciones humanas, el yugo del miedo supersticioso, por el yugo suave y ligero de Cristo que alivia y restaura. Venid a Él, todos cansados y cargados por generaciones de engaño, y encontraréis descanso en vuestras almas. Para cerrar con la autoridad bíblica, declaramos certeza basándonos en Filipenses capítulo 1, versículo 6, de que aquel que inició la buena obra en nosotros la completará hasta el día de Cristo Jesús. Declaración de fe sobre Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios está con nosotros,
¿quién puede estar en nuestra contra? En el nombre de Jesús, sellamos esta liberación completa de toda superstición, de todo miedo irracional, de toda confianza mal colocada en los rituales humanos. Que el pacto perpetuo de la sal nos recuerde siempre tu fidelidad, oh Dios. Y ahora, hermanos y hermanas, invito a cada uno de vosotros a comentar en los campos de abajo. Amén. Renuncio a toda superstición y confío solo en Dios. Dejad también vuestras peticiones personales de intercesión y crearemos juntos una comunidad liberada de la esclavitud de las creencias, unidos en la fe pura y bíblica. Oraré por cada nombre, por cada necesidad, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Amén y amén. Ahora que hemos llegado al final de este viaje transformador, queridos hermanos y hermanas, repasemos juntos el camino que hemos recorrido desde aquella pregunta inicial que despertó una urgencia espiritual en vuestros corazones. ¿Sabíais que un gesto inocente en la cocina podía abrir puertas que la Biblia condena? Pasamos del miedo a la superstición sobre la sal a la gloriosa revelación de que la verdadera protección proviene del pacto con Dios, no de los rituales humanos vacíos. Resumimos las grandes revelaciones. La sal en la Biblia siempre simboliza el pacto perpetuo, la preservación divina y la purificación espiritual. La superstición es un pecado que roba la gloria debida solo a Dios, desviando nuestra fe del Creador hacia la criatura. Y la auténtica libertad está en Cristo, que nos libera para adorarle en espíritu y verdad sin los yugos de la esclavitud cultural. Y ahora, la última pregunta reflexiva que dejo en tu corazón. ¿Seguirás confiando en los gestos diarios y las tradiciones generacionales, o descansarás en la amorosa soberanía del Dios que te ama con amor eterno y te protege día y noche? Estoy profundamente agradecido por el valor de cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, que habéis permitido que el Espíritu Santo actúe en vuestro corazón a través de esta palabra. Eres una bendición para mí, prueba viviente de que Dios sigue hablando, sigue revelando, sigue liberando a su pueblo de cadenas invisibles. Como celebración de esta verdad que libera, según Juan 8:32, deja tu gusto en este vídeo. Es un simple acto de gratitud por la palabra que ha penetrado tu alma. Si aún no estás suscrito a este canal, hazlo ahora como un compromiso continuo para crecer en el conocimiento bíblico según 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Activa la campana como una protección espiritual contra volver a la ignorancia de verdades esenciales que Dios quiere grabar en tu corazón. Esto no es una despedida, sino un puente hacia lo que está por venir. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos en otras supersticiones comunes entre nosotros los católicos que necesitamos exponerse a la luz implacable de las Sagradas Escrituras, revelando cómo el enemigo utiliza tradiciones culturales para robar nuestra fe pura. ¿Te imaginas descubrir verdades ocultas sobre prácticas que todos hacen sin cuestionarlas, pero que la palabra condena? Este viaje continúa y revelo parcialmente que el tema tocará rituales domésticos que parecen inofensivos, pero desvían nuestra confianza de Dios. Prepara tu corazón, porque la libertad que experimentaste hoy se multiplicará. Mantente firme con esperanza, porque como Jeremías 29:11 declara, Dios tiene planes para la prosperidad para ti, no para el mal, para darte el fin que esperas. Recuerda su soberanía absoluta, según Isaías 46:10. Dios declara el fin desde el principio, y nadie podrá frustrar sus propósitos. El último versículo memorable que os dejo es 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de equilibrio. Que esta verdad te fortalezca cada día.
Y ahora, la bendición pastoral de número 6, 24 a 26. El Señor te bendiga y te guarde. Haz que su rostro brille sobre ti y ten piedad de ti. Eleva su rostro sobre ti y daos paz. Amén y amén. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas enseñanzas que vienen directamente de la palabra viva de Dios. Eres una pieza fundamental aquí, hermano, hermana. Quiero invitarte a que dejes tu me gusta y te suscribas al canal si aún no lo has hecho, pero más que eso, comenta abajo desde qué ciudad estás viendo, y si lo sientes en tu corazón, comparte lo que Dios te habló hoy para que podamos orar los unos por los otros. Tu historia importa para Dios y para esta comunidad. No salgas. Da el siguiente paso en este viaje viendo el siguiente vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que Dios bendiga tu vida y te espero en el próximo vídeo.